Todos los seres vivos del planeta comparten un ancestro común. No es una metáfora. No es una aproximación poética. Es la conclusión más verificada, más probada y más confirmada por fuentes independientes que la biología ha producido en sus 200 años de historia moderna. El árbol genealógico de la vida en la Tierra tiene una raíz. Una sola. Y de esa raíz, hace aproximadamente 3.800 millones de años, surgió todo lo que ha existido, existe y existirá en este planeta. La bacteria que vive ahora mismo en tu intestino y tú comparten un ancestro. El roble más viejo del mundo y el tiburón blanco comparten un ancestro. El hongo que descompone las hojas caídas en el suelo y el cóndor que planea sobre los Andes comparten un ancestro. Eso es lo que la teoría de la evolución por selección natural dice con una precisión que no deja espacio para la ambigüedad. Y la palabra teoría en este contexto no significa conjetura ni hipótesis sin confirmar. En ciencia, una teoría es el nivel más alto de explicación, una estructura conceptual que ha sobrevivido décadas de intentos de refutación, que hace predicciones verificables que se cumplen, y que unifica bajo un solo principio explicativo fenómenos que de otra manera serían un catálogo de curiosidades sin conexión. La teoría de la evolución es, en ese sentido preciso, la teoría más sólida de la biología. Y para entenderla de verdad, necesitas entender primero el mundo en el que Charles Darwin vivió y que lo llevó a ver lo que nadie antes había visto con tanta claridad. Es 1831. Darwin tiene 22 años. Acaba de terminar sus estudios en Cambridge con un rendimiento académico que nadie describiría como brillante, con más interés en la geología, la entomología y las excursiones al campo que en la teología para la que se suponía que se estaba preparando. Su padre, médico respetable, lo considera un desperdicio de potencial. Entonces le llega una carta. El capitán Robert Fitzroy de la HMS Beagle, una embarcación de la Armada Real Británica que va a realizar un viaje de reconocimiento hidrográfico por Sudamérica, busca un naturalista que lo acompañe como compañía intelectual durante los años que durará la expedición. El puesto es impago. El pasaje lo paga el propio naturalista. Las condiciones son duras. Darwin acepta. Lo que sigue es uno de los viajes más influyentes en la historia de la ciencia. 5 años. 39.000 kilómetros recorridos. Patagonia, Tierra del Fuego, Chile, Perú, las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Darwin recolecta, diseca, cataloga, dibuja y escribe con una meticulosidad que llena cuadernos que todavía se conservan. Pero la revelación no ocurre en el momento dramático que la narrativa popular prefiere. No hay un instante específico en las Galápagos donde todo se ilumina. Lo que hay es una acumulación lenta de datos que durante años, después de regresar a Inglaterra, Darwin procesa, compara y eventualmente conecta con una idea que cambiará para siempre la comprensión que la humanidad tiene de sí misma. Los pinzones de las Galápagos. Hay 13 o 14 especies de pinzones en las Islas Galápagos, dependiendo de cómo se cuenten. Cada isla tiene sus variantes. Los picos son diferentes, algunos gruesos y poderosos para romper semillas duras, otros delgados y largos para extraer insectos de la corteza de los árboles, otros intermedios para frutos blandos. En el continente sudamericano hay una especie de pinzón similar del que todos parecen derivar. La pregunta que Darwin se hace no es cómo llegaron ahí. Es por qué son diferentes entre islas si tienen el mismo origen. Y la respuesta que eventualmente formula, no en las Galápagos sino años después en su estudio en Inglaterra, es la selección natural. El mecanismo funciona así. Dentro de cualquier población de organismos hay variación. Los individuos no son copias idénticas entre sí. Difieren en tamaño, forma, color, comportamiento, fisiología. Parte de esa variación es heredable, se transmite de padres a hijos. Darwin no sabía en 1859 por qué ocurría esa variación porque los mecanismos de la herencia genética no serían descubiertos hasta décadas después. Pero observó que existía. Esa variación tiene consecuencias en la supervivencia y la reproducción. En cualquier entorno específico, ciertas variaciones son más útiles que otras. Un pico más grueso en una isla donde las semillas más abundantes son duras es una ventaja. El individuo con el pico más grueso come mejor, tiene más energía, sobrevive más tiempo, se reproduce más. Sus descendientes heredan la tendencia al pico grueso.
Los individuos con picos menos adecuados para las semillas duras de esa isla comen menos, tienen menos energía, sobreviven menos, se reproducen menos. Sus variantes desaparecen gradualmente de la población. Generación tras generación, la población de esa isla se desplaza hacia picos más gruesos. No porque ningún individuo decida cambiar. No porque haya un objetivo ni una dirección predeterminada. Sino porque el entorno filtra diferenciadamente qué variaciones se reproducen y cuáles no. Eso es la selección natural. Simple en su lógica. Devastadora en sus implicaciones. Darwin tarda 20 años en publicar la idea. No por pereza. Por miedo al impacto. Sabe lo que está haciendo, reemplazar el diseño divino por un proceso ciego, sin propósito, sin dirección, que puede generar desde bacterias hasta ballenas azules desde el mismo punto de partida con suficiente tiempo. En 1858, un naturalista llamado Alfred Russel Wallace le envía por correo una carta desde las Indias Orientales describiendo de manera independiente exactamente el mismo mecanismo. Darwin publica al año siguiente. El 24 de noviembre de 1859, El origen de las especies llega a las librerías de Londres. La primera edición de 1250 ejemplares se agota el mismo día. El libro no menciona a los humanos explícitamente hasta la última página. Darwin es suficientemente cauteloso para no confrontar directamente esa implicación en el primer volumen. Pero el lector de 1859 entiende perfectamente lo que está escrito entre líneas. Si todos los organismos tienen ancestros comunes y el mecanismo de la selección natural puede producir cualquier forma de vida dado suficiente tiempo, entonces los humanos también tienen ancestros no humanos. Eso es lo que hace que la teoría de la evolución sea la idea más perturbadora de la historia de la biología. No por razones científicas. Por razones de identidad. Por lo que implica sobre qué lugar ocupa la humanidad en el universo. No el centro. No el pináculo diseñado de la creación. Una rama. Una de las millones de ramas de un árbol que comenzó hace 3.800 millones de años y que sigue creciendo. Ahora viene la parte que Darwin no podía saber pero que confirma su teoría con una precisión que habría dejado sin palabras incluso a alguien de su meticulosidad intelectual. El ADN. La doble hélice fue descrita estructuralmente por Watson y Crick en 1953, casi un siglo después del origen de las especies. Lo que contenía ese descubrimiento era exactamente el mecanismo de herencia que Darwin necesitaba para completar su teoría pero que no tenía forma de conocer. El ADN es el sistema de almacenamiento y transmisión de información biológica. 4 bases nitrogenadas en secuencias específicas codifican las instrucciones para construir y operar un organismo. Cuando un organismo se reproduce, copia ese ADN y lo transmite a la descendencia. Las copias no son perfectas. Se producen errores, mutaciones. La tasa de mutación varía según el organismo y el gen, pero es constante y medible. Algunas mutaciones son deleterias y desaparecen de la población. Otras son neutras y persisten por deriva genética. Otras son ventajosas y se propagan por selección natural. Eso es exactamente la variación heredable que Darwin observó sin poder explicar su origen. Pero el ADN hace algo más que confirmar el mecanismo. Permite calcular con precisión cuando 2 especies tuvieron un ancestro común. Las mutaciones se acumulan a tasas conocidas. Comparando las secuencias de ADN de 2 organismos, los genetistas pueden calcular cuántas mutaciones los separan y, dividiendo por la tasa de mutación, estimar cuándo sus linajes se separaron. Es un reloj molecular que funciona de manera completamente independiente del registro fósil. Los resultados de ese reloj molecular son consistentes con el registro fósil, con la biogeografía, con la anatomía comparada y con todas las otras líneas de evidencia que estudian la historia de la vida. Tú y un chimpancé comparten el 98,7% del ADN. Vuestro ancestro común vivió hace aproximadamente 6 millones de años. Tú y un ratón comparten aproximadamente el 85% del ADN. Ancestro común hace 80 millones de años. Tú y una mosca de la fruta comparten aproximadamente el 60% del ADN. Ancestro común hace 600 millones de años. Tú y una levadura, un organismo unicelular, comparten aproximadamente el 31% del ADN. Ancestro común hace más de 1.000 millones de años.
Esas cifras son verificables en cualquier laboratorio de genómica del mundo, con equipamiento moderno, por investigadores de cualquier país, en cualquier idioma, con cualquier motivación. Todas producen los mismos números. Ahora examina lo que la evolución predice sobre el registro fósil y verifica si esa predicción se cumple. Si todos los organismos actuales descienden de ancestros comunes a través de una serie continua de poblaciones intermedias, el registro fósil debería mostrar formas de transición entre grupos, organismos con características intermedias entre los grupos modernos que conectan. Los creacionistas de los años 90 argumentaban que no existían fósiles de transición. Era un argumento que dependía de ignorar el registro fósil sistemáticamente. El Archaeopteryx, descubierto en Baviera en 1861, 2 años después de la publicación de El origen de las especies, tiene plumas como un ave y dientes, garras en las alas y una cola ósea larga como un dinosaurio terópodo. Es exactamente la forma de transición que la teoría predice entre dinosaurios y aves. El Tiktaalik, descubierto en Canadá en 2004 en capas de roca datadas en 375 millones de años, tiene aletas con estructura ósea interna que puede soportar peso y un cuello que puede moverse independientemente del torso, características que son intermedias entre los peces de aleta lobulada y los primeros tetrápodos que salieron del agua. Su descubrimiento fue predicho por el paleontólogo Neil Shubin, que calculó en qué rango de edades debería existir ese tipo de forma de transición y buscó en capas de esa edad específica hasta encontrarlo. Una predicción verificada. No una coincidencia. Los cetáceos, las ballenas y los delfines actuales son mamíferos que regresan al agua desde ancestros terrestres. La teoría predice que debería haber fósiles que muestren la transición de mamífero terrestre con patas a mamífero marino. El Pakicetus, el Ambulocetus, el Rhodocetus y el Dorudon son una secuencia de fósiles datados entre 55 y 35 millones de años que muestran exactamente esa transición, con patas que se van reduciendo y colas que se van transformando en aletas a lo largo de la secuencia temporal. La teoría no solo explica lo que existe. Predice lo que debe existir. Y cuando se va a buscar, se encuentra. Y luego está la evidencia que vive dentro de tu propio cuerpo. Los huesos de tu muñeca. Tienes 8 huesos del carpo en cada mano, dispuestos en 2 filas, que articulan el radio y el cúbito del antebrazo con los metacarpianos de los dedos. Esa misma estructura básica, 8 huesos del carpo o sus equivalentes, está presente en el murciélago, en el caballo, en la ballena, en la rana y en el cocodrilo. Con modificaciones, con fusiones, con reducciones, pero reconociblemente la misma estructura básica. Si el diseño fuera nuevo en cada linaje, no habría razón para usar la misma plantilla estructural en un ala, una aleta, una pata y una mano. La anatomía comparada tiene sentido únicamente si todas esas estructuras heredaron la misma forma básica de un ancestro común que tenía esa estructura y cada linaje la modificó para sus propias necesidades. El nervio recurrente laríngeo en los mamíferos es quizás el ejemplo más elegante del rastro que deja la historia evolutiva en la anatomía. En los humanos, ese nervio conecta el cerebro con la laringe, que está en el cuello a pocos centímetros del cráneo. Pero el nervio no va directamente. Baja desde el cráneo hasta el pecho, rodea la arteria aorta y sube de nuevo hasta la laringe. Un rodeo de casi 40 centímetros para conectar 2 puntos que están a pocos centímetros. En la jirafa, ese mismo nervio sigue el mismo recorrido. Cuello de 2 metros. El nervio baja 2 metros hasta el pecho, rodea la aorta y sube 2 metros hasta la laringe. 4 metros de nervio para una conexión de 30 centímetros. No tiene ningún sentido de diseño. Tiene perfecto sentido de historia evolutiva. En los ancestros de los mamíferos, peces con forma similar a un pez, ese nervio tenía un recorrido corto y directo porque la laringe y el corazón estaban cerca. Cuando el cuello se alargó en la evolución de los vertebrados terrestres, el nervio siguió rodeando la aorta porque cada cambio incremental que modificara esa ruta requeriría una reorganización simultánea de múltiples estructuras que no puede ocurrir de golpe. La evolución no diseña desde cero. Modifica lo que ya existe. Y eso deja huellas. Tú tienes vestigios de esa historia. El cóccix, los 4 huesos fusionados al final de tu columna vertebral, son los restos reducidos de la cola que tenían tus ancestros. Los músculos que los rodean todavía pueden moverse en la mayoría de las personas aunque no controlen ninguna estructura funcional. Los pelos de tus brazos se erizan cuando tienes frío o miedo.
Ese reflejo se llama piloerección y en los mamíferos con pelaje abundante produce un efecto de aumento de tamaño aparente útil para intimidar a depredadores o conservar calor. En ti produce simplemente piel de gallina, el rastro de una respuesta que era funcional en un ancestro mucho más peludo. La teoría de la evolución no es solo una descripción de lo que ocurrió hace millones de años. Es el principio organizador de toda la biología moderna. La resistencia de las bacterias a los antibióticos es evolución en tiempo real. Los virus que mutan y generan nuevas variantes son evolución observable en semanas. Los cultivos agrícolas que se adaptan a plagas nuevas responden a presiones de selección que los agrónomos aplican deliberadamente. La medicina, la agricultura, la conservación de especies, la bioinformática, la biología sintética, todas operan usando los principios de la evolución como herramienta de trabajo. Darwin observó pinzones en islas volcánicas remotas y tuvo el coraje de seguir la lógica de sus observaciones hasta una conclusión que sabía que iba a cambiar para siempre la manera en que la humanidad se miraba a sí misma. Tenía razón. Todos venimos del mismo origen. Todos llevamos en cada célula la historia de 3.800 millones de años de vida ininterrumpida. Eres el resultado de una cadena de supervivencia y reproducción que no se rompió ni una sola vez desde el primer organismo unicelular hasta hoy. Eso no te hace menos especial. Te hace parte de algo más grande de lo que cualquier narrativa anterior había imaginado.